Tras el anunciamiento del cese definitivo de la actividad armada de ETA, ha habido una gran proliferación de obras artísticas abordando el tema de la violencia ejercida en el País Vasco. La novela El comensal, de Gabriela Ibarra, Patria, de Fernando Aramburu, y el recientemente estrenado filme Maisabel, dirigido por Itziar Bollaín, son solo algunas de las manifestaciones más recientes que pretenden pensar la posibilidad de futuro en el País Vasco desde el perdón y la reconciliación. Si bien la ficción acerca de la banda terrorista es extensa desde los años 70, si queréis luego podemos hablar de esto, es importante hacer hincapié en el cambio de paradigma que supone el abandono de las armas de ETA en cuanto al tratamiento de la violencia en el País Vasco desde la fábula, pues este hecho supone la posibilidad de comenzar a pensar un futuro desde los conceptos perdón y culpa centrales en la producción dramática de Borja Ortiz de Gondra, como ha señalado en varias entrevistas. El tema de la banda armada nacionalista se ha tratado principalmente en novela y ensayo, pero la aportación autoficcional de Borja Ortiz de Gondra tiene un carácter novedoso, pues en su pieza, como vamos a ver a lo largo de la ponencia, explora la pasividad de aquellos ciudadanos que ante la violación de los derechos humanos de sus vecinos, amigos o incluso familiares, guardan silencio y miran hacia otro lado. Y cito literalmente a Borja. Aquí no venía nadie de fuera a explotarnos ni a invadirnos. Simplemente unos Gondra hacían unas cosas a otros Gondra. La trilogía de los Gondra es el resultado de una cuidadosa meditación acerca de los límites del consentimiento. Es una historia que quiere pensar la catástrofe desde aquellos personajes liminares que, como sucede generalmente en varias obras que tratan el tema de la memoria y de la posmemoria, entre las que se han mencionado Himmelberg, transmiten la duda al espectador. Los protagonistas de la obra de los Gondra serán los extorsionados, los exiliados y en especial los espectadores pasivos, cuya tolerancia a la violencia sirvió de aprobación de la lucha armada. La escritura de Borja sobre el conflicto vasco pone el foco en el consentimiento de la sociedad vasca, en aquellos personajes grises que consintieron con su silencio el atropello de los derechos humanos del pueblo vasco. Los personajes de los Gondra y los otros Gondra se mueven en la zona gris, ¿no? Este concepto elaborado y discutido por Primo Levi en Los hundidos y los salvados, que utiliza para hablar de aquella zona difusa de los supervivientes para alertar sobre la facilidad con la que la complicidad del victimario y la víctima se hacen latentes. Sin embargo, sí me gustaría destacar, y creo que es justo hacerlo, para no caer en el maniqueísmo del que estábamos hablando antes, y es que Primo Levi no está diciendo con este concepto que la implicación en el horror de todo fuera lo mismo. O sea, lo que quiere decir es que la culpa es mayor cuanto mayor ha sido la capacidad de elección. Con la creación del concepto zona gris, Primo Levi quiere evitar la reducción en el pensamiento que nos lleva a que simplifiquemos las relaciones de poder en el campo de concentración y la separación entre oprimidos y opresores, entre buenos y malos. Pero lo cierto es que existe un mal de o por consentimiento debido a que la condición necesaria para que ese mal se perpetre es precisamente la indiferencia del pueblo. Ese daño se ha podido producir porque iba a ser consentido, diría el filósofo Aurelio Arteta, de que posteriormente vamos a hablar. Bueno, voy a leer una cita de Borja porque me parece muy representativa para esto de lo que estoy hablando. Borja dice: hay mucha hambre de ficción que nos lleve directamente al corazón de esos personajes que son, a lo mejor, incomprensibles, pero que tenemos que entender por qué llegaron a hacer eso, aunque no lo justifiquemos, y eso nos permita dar el paso adelante para poder por fin mirarnos a los ojos y decir: es tan humano como yo. En Los Gondra, una historia vasca, en la primera parte de la trilogía, como bien ha dicho mi compañera, el protagonista es un dramaturgo que, tras el fin del terrorismo y la muerte de su hermano, víctima de una extorsión por parte de ETA, decide escribir sobre la historia de su familia, íntimamente relacionada con la violencia vasca. La obra está dividida en 3 actos. El acto primero se sitúa en los años de plomo, el acto segundo en la posguerra y el acto tercero en 1989, es decir, en los años de las guerras carlistas. Por tanto, se parte del pasado más inmediato para hacer una regresión hasta el siglo XIX. Una celebración familiar, boda, romería y nochebuena, que son los acontecimientos donde se suceden los distintos actos, se ordenan cronológicamente de los preparativos al fin de fiesta.
Pero si la primera parte de los Gondra aborda el tema de la prolongación de la violencia durante 100 años en la estirpe de la familia Arzuaga, en los otros Gondra veremos las consecuencias de la escritura autofictiva de Borja Ortiz. Los familiares de Borja, en especial su madre, Natalia, le reprocha que cuente ciertas cosas y a la vez transforme otras. Es decir, se va a producir un debate entre verdad histórica y verdad poética. Borja encuentra en la creación autofictiva un espacio donde reparar el pasado, pues frente a una historia a la que Borja no puede acceder por la negativa a hablar de sus familiares, así como ante la imposibilidad para representar su historia desde una única verdad ininterrumpida por otros relatos, la escritura autofictiva le permite un acercamiento desde la poética que le es negado desde la historiografía. Entonces, por esto no es banal que la segunda parte de la trilogía de los Gondra, disculpad, tenga por título la palabra relato, pues según Borja Ortiz de Gondra, los vascos estamos ahora mismo inmersos en lo que se llama la batalla del relato. ¿Cómo vamos a contar lo que pasó y qué vamos a contar? Por ello, he considerado importante hacer un análisis de los Gondra y los otros Gondra desde la representación del trauma, el resentimiento, la posmemoria, la reconciliación y la posibilidad de perdón y olvido. Y vuelvo a citar a Borja Ortiz de Gondra, porque un escritor habla de lo que le duele, y a mí lo que me duele es en qué medida el perdón exige el olvido. Para ello, voy a comenzar escudriñando las posibilidades que nos ofrece la escritura autofictiva de Borja Ortiz de Gondra para acercar al espectador al conflicto vasco, evitando el deslizamiento al lugar de la víctima. Y lo vuelvo a citar, disculpadme, pero creo que es esencial, ya que estamos hablando de autoficción, y dice: no es el trabajo de los historiadores el que nos ayuda a vivir. Un historiador no puede contar el mecanismo emocional que ha llevado a hacer ciertas cosas o a perdonarlas, pero la ficción sí. Y en este sentido, leer Patria es mucho más sanador que 3 tomos de historia. Por ello he considerado prolijo que nos centremos en 3 conceptos principalmente para el estudio de los Gondra y los otros Gondra. Ellos van a ser el concepto de espectador pasivo, elaborado por el filósofo Aurelio Arteta en Mal consentido, la indiferencia del espectador pasivo, y que nos muestra la facilidad con la que la indiferencia ante el crimen se puede extender en las ciudades, implicando a los ciudadanos en la zona gris, aquella que, como ya he dicho, borra los límites entre víctima y victimario, y que está íntimamente ligada a la necesidad de autoficcionar de Borja Ortiz, pues la duda se constituye como la única certeza en la experiencia del actor, del autor, actor, también director, como ahora vamos a ver. Así, concepto de posmemoria, elaborado y desarrollado por Marianne Hirsch en La generación de la posmemoria, escritura y cultura visual después del Holocausto, también nos puede ayudar a entender cómo la segunda generación recoge el trauma y lo manifiesta a través de las piezas artísticas. Y por último, el concepto de resentimiento, discutido en Las razones de la amargura, variaciones y tientos sobre el resentimiento, el perdón y la justicia, de los filósofos Carlos Tibó y Antonio Gómez Ramos, nos puede servir como nexo de unión entre distintas generaciones que, al más puro estilo de la tragedia griega, es heredado de padres a hijos. Las continuas interrupciones por parte de los antepasados que discuten el relato que está contando Borja, la fragmentariedad, la complejidad de la pieza, así como el debate entre verdad histórica y verdad poética, se van a convertir en un elemento de intriga constituyente de la misma, pues muestran tanto las barreras que debe sortear el creador como la evolución de los personajes ante la realidad y ante su representación artística. Bueno, ¿por qué Borja elige la autoficción para hablar de los Gondra? Pues Borja Ortiz de Gondra creció en los años 80, los denominados años de plomo, en Algorta, un pueblo del País Vasco marcado por la violencia cotidiana de los atentados de ETA. En el prólogo, como he señalado antes mi compañera que precede a la trilogía de los Gondra, Ortiz de Gondra nos describe el acontecimiento que da lugar a su escritura autofictiva. Y es que un día Borja y su hermano se dirigen a jugar un partido de pelota y cuando una chica los avisa de que acaban de asesinar a un hombre en el callejón del perro muerto. También es significativo el nombre que tiene este callejón, que elige llamarlo así Borja. Ante tal noticia, Borja y su hermano rodean el callejón con indiferencia hasta llegar al frontón. Este hecho va a marcar la necesidad de escribir un texto artístico que dé cuenta de la insensibilidad de un adolescente como metáfora de la sociedad vasca del momento, que no responde ante la violencia, sino que colabora de una forma pasiva con la violencia acontecida en el País Vasco. Su necesidad de justicia retrospectiva
luego también ahondaré en este concepto, por aquel que fue o que podría haber sido, comienza con un recuerdo vivísimo pero falso, o falseado, o soñado o no vivido, como diría Gondra. Así, la autoficción no es un encierro ególatra en sí mismo, sino un camino de apertura a los demás que en los Gondra viene motivado por un sentimiento de culpabilidad, ya que tanto el Borja real como el ficcional, si es posible hacer una separación entre ambos, se marchan del País Vasco, y esto va a ser un reproche que continuamente su madre Natalia le va a hacer a lo largo de la pieza. Va a ser un conflicto central en la trama. Ortiz de Gondra necesita dar cuenta de su complicidad con la violencia por medio del silencio, y de esta imposición moral van a surgir esencialmente dos preguntas éticas que le van a impedir escribir sobre aquel atentado. La primera de ellas va precedida de una cuestión práctica. ¿Cómo escribir sobre el terrorismo cuando todavía en la sociedad española era un tabú hablar de ETA? La segunda pregunta surge de una cuestión moral no ajena a la representación artística de la violencia ejercida sobre las víctimas de la historia, y es: ¿qué derecho tengo a hablar en nombre de las víctimas? ¿Qué derecho tengo a representarlas en escena? Este conflicto va a estar representado claramente en el siguiente fragmento, que voy a pedir a mi compañera, obviamente, que lea conmigo. Si os doy la oportunidad de hablar, optáis por callaros, y si escribo yo vuestras palabras, me acusáis de inventar. La gente normal preferimos el silencio. En el silencio, los secretos se pudren, ama. Así debe ser, silencio y secreto, hasta que las cosas dejen de doler. Y la siguiente generación repita el error. Gracias a ti, no habrá siguiente generación. Como vemos, los Gondra se encuentra plagada de dudas y preguntas acerca de lo que escribir y de lo que no, y al problema moral por el cual Borja se plantea qué derecho tiene a hablar por otros, hay que sumarle también el problema de que Borja abandona Algorta para vivir en Nueva York con su pareja, y por tanto tampoco es conocedor de todo lo que pudo suceder en su familia, no ha estado. El siguiente concepto del que me gustaría hablar es el concepto de posmemoria. En la generación de la posmemoria, escritura y cultura visual después del Holocausto, Marianne Hills desarrolla cómo los descendientes de las víctimas, de los supervivientes, de los victimarios y de los testigos de acontecimientos traumáticos sienten una conexión profunda con las historias de la generación procedente, llegando al punto de que la memoria puede ser transferida a aquellos que no vivieron el acontecimiento. Me gustaría hacer un breve paréntesis porque en este libro, que me parece interesantísimo, Marianne Hills describe cómo una compañera suya, hija también de supervivientes del Holocausto, desarrolla una serie de escemas por la piel que se corresponden al mismo lugar donde sus padres tenían el tatuaje de los campos de exterminio, y me parece como muy gráfico este ejemplo. Así, Hills desarrolla que el término posmemoria atiende a la relación de la generación de después con el trauma personal, colectivo y cultural de la generación anterior, no solo desde los relatos de los antepasados, sino también a través del investimento imaginativo de una sociedad que parece constituir los propios recuerdos de la segunda generación, la generación de la posmemoria. Para Borja Ortiz, así como para Marianne Hills, lo que está en juego es precisamente la custodia, como ha dicho antes mi compañera, la custodia de un pasado traumático, personal y generacional, con el que mantienen una conexión viva, impulsado por el debate ético que se desarrolla en torno a la cuestión de la posmemoria y el funcionamiento del trauma, y a los actos de transferencia intergeneracional. Lo que Borja parece pretender a través de la autoficción es llevar a cabo un acto de lectura reparativa, como ya he adelantado antes, utilizado por F. Kosowski, y este concepto nos permite un acercamiento a la memoria que estaría abierta a enfoques conectivos y afiliaciones, es decir, a formas de pensamiento que conectan diferentes experiencias históricas sobre las que aportan puntos de vista comunes sobre cómo afrontar el pasado en nuestra imaginación presente y futura sin dejarnos apabullar por sus trágicas dimensiones. Me ha parecido también interesante comentar que existe un género sobre el Holocausto que ha cobrado cada vez más importancia en los últimos años, que se llama las narrativas del regreso. Y este tipo de narrativa, un superviviente del Holocausto, generalmente de la segunda generación o de la tercera, regresa a la casa de sus padres para conocer su historia. En las narrativas de regreso, las imágenes y los objetos mediadores, como vemos que también son importantes en la obra de Gondra, son los protagonistas.
Y estas tramas giran en torno a búsquedas que brindan y siempre frustran la promesa de revelación y recuperación, como sucede también en los Gondra. Otra característica indisociable de la trilogía de los Gondra es su parentesco con la tragedia de una estirpe griega. Los Gondra se nos presenta como una estirpe de cuyos actos es imposible escapar, pero si en la tragedia griega el factor principal que articula la trama es la culpa heredada de padres a hijos, la tesis que sostengo en el presente trabajo es que en los Gondra no es la culpa sino el resentimiento, aquello que moviliza a los personajes a actuar de una o de otra manera. En los Gondra vemos como en el acto de heredar la casa de la familia Arzuaga, los Arzuaga-Gondra se rigen por las leyes de la familia troncal. Juan Manuel hereda la casa como una maldición, pues lo constituye como víctima al deber pagar un impuesto revolucionario que no posee, además de constituirlo como cómplice de verdugo al heredar junto a la casa las llaves de un armario que contiene una pistola y un panfleto de ETA de su prima Ainara, o Ainhoa. Juan Manuel hereda un pasado que no le pertenece, pero con el que tiene que cargar. En Las razones de la amargura, Carlos Tibó y Antonio Gómez Ramos describen el resentimiento como la imposición a vivir en un doble tiempo. El tiempo pasado, donde se acontece el acto que produce el dolor, que produce el daño, y el tiempo presente, donde la víctima se revive o resiente el daño acaecido. Por ello, si Borja quiere entender el pasado de su familia, debe moverse en distintos tiempos, y por esto también ahí viene la complejidad de la pieza. Debe moverse en distintos tiempos donde se desarrollaron los conflictos que se muestran en los Gondra, e incluso también debe de comunicarse con los muertos, pues como señala Sebald en Austerlitz, el tiempo no existe en absoluto, solo algunos espacios entre los que los vivos y los muertos van y vienen según les place. El drama entonces se mueve entre los acontecimientos del pasado y la situación de la familia actual. Esta forma de entender la concepción temporal también representa su narrativa personal, que como vemos en los títulos de la segunda parte de los Gondra, está fragmentada. Entonces, después de esto, ¿qué lugar queda para el perdón en los Gondra? Bueno, pues parece que la escucha como mandato cultural y moral, como forma de justicia, no es exactamente arrepentimiento. El arrepentimiento requiere de repudio de un acto o de alguna actitud. Esta va a ser la mayor demanda de unos personajes a otros, que repudien sus actos pasados o los de sus padres, madres, hermanos, abuelos, porque arrepentimiento no es la pena por lo hecho, sino entender, comunicar que si me encontrara en la misma situación de nuevo, no volvería a repetir mis actos. Bueno, voy a leer una cita de Tibó que creo que es muy representativa, que dice: repudiar un acto pasado o bien arrancar de reconocer como daño aquel acto, lo que implica verlos desde sus efectos sobre otras personas, o bien tiene como efecto inmediato ese reconocimiento. Bueno, disculpadme, ha quedado un poco rara esa cita. Parece que la tenacidad con la que muchos victimarios sostienen que repetirían sus actos no solo impide la clausura del daño, sino que lo prolonga. Así podemos apreciarlo en las siguientes intervenciones de los Gondra, que bueno, voy a pedir otra vez a mi compañera Cristina que lea conmigo, en quizá la última escena que escriba, en la segunda parte de los Gondra. Juan Manuel va a rendir cuentas a Ainhoa, le pide que pida perdón, le pregunta si ahora en el tiempo presente volvería a hacer lo mismo, si volvería a escribir su nombre en la diana del frontón, pero la respuesta es un silencio muy largo bajo la lluvia constante. ¿Soy Ainhoa? Sí. En La Habana, cuando enterré a mi ama, yo sabía que su sitio estaba aquí, eso es lo que ella hubiera querido, pero siempre tuvo miedo del regreso. Sin embargo, yo en el viaje de vuelta, cuando el avión iba a tomar tierra, cuando vi al Gorta desde el aire, lo supe que era tiempo de olvidar, de que mi hija Edurne comenzara de cero. Ella puede borrar el pasado, ser la nueva Gondra. Tenemos algo para ti. Eso no es justicia. Lo pasado, pasado. Deja que entierre a mi ama en el panteón familiar. Dime que te arrepientes, que has venido a pedirme perdón. Mírame a la cara, ¿qué sientes? ¿Nada? Cumplí con lo que pensaba que era mi deber. No soy yo quien para decir si estuvo bien o estuvo mal. Todos hicimos cosas que hoy seguramente no haríamos. Pero ahora estoy aquí y queremos que tengas esto tú.
No podéis venir y borrar el pasado como si no hubiera existido, porque las heridas siguen aquí dentro y no se cierran. Y he pasado mi vida echándoles sal para que no cicatrizaran hasta que llegase el día que tuviera delante a tu madre. Pero todos estos años no han servido para nada. Todo ese dolor ha sido inútil. Nadie lo recordará el día de mañana, pero yo estoy aquí y lo recuerdo, y es lo único que me queda. Los otros Gondra representan la lucha contra el silencio, pues para Borja la sanación solo es posible desde el tratamiento del trauma, que debe partir de la comprensión del otro y eventualmente, pero solo eventualmente, del perdón. Solo así es posible la sanación de las heridas y una auténtica reconciliación, diría Borja. Así, en la última escena de Los otros Gondra, titulada Postdata, tras el enfrentamiento con el pasado, el reconocimiento de la culpa y del dolor del otro, Ainhoa escribe una carta a Borja donde en el reverso pone perdón. Y bueno, voy a leer otra cita de Borja en la que habla del perdón. Dice: hoy, en el 2017, es tiempo en el País Vasco de hablarnos, de decirnos dónde estamos, quiénes hemos sido, y es el momento del perdón. El problema, obviamente, es que el perdón exige una medida de olvido, y la función termina con una pregunta, que no responde la obra, que tiene que responderla el público. Y creo que de alguna manera se trata de una obra abierta a la esperanza. La última escena de Los otros Gondra muestra el encuentro entre Borja y su prima Ainhoa, que no tienen hijos, ninguno de los dos. Así consideran la opción de olvidar. ¿Podemos olvidar ahora?, pregunta Ainhoa a Borja, a lo que Borja no contesta. Un sonido en off de un partido de pelota invade la escena y la obra termina con la acotación: probablemente son niños los que juegan. El sonido de la pelota podría aludir, como ha confesado el autor en alguna entrevista, al sonido de los Gondra antepasados susurrándole al oído. Quizás lo que le estén susurrando es: escribe una nueva novela, acaba nuestra historia. Gracias.